esta es la idea que está puesta delante de nosotros como una de las situaciones que se daban en la Iglesia y que Pablo llama andar desordenadamente. El hecho de que algunos no querían trabajar. Y esto es curioso, seguro que lo argumentaban, porque el plan no es, hay alguien, como se dice vulgarmente, que quiere escaquearse, que reconoce que el trabajo es lo que hay que hacer, que se tiene un horario incluso, pero hay alguien, oye, que en vez de arrimar el hombro, pues lo pone un poquito más bajo para que los demás lleven el peso y él sale luego muy lúcido para criticar a los otros que se han tambaleado con el peso. Eso es típico. Pero allí no solamente tenemos ese problema, que es un problema natural de la sociedad. Gente que se quita de en medio, gente que se pone donde no debe y donde debe no se pone. Y eso es es una realidad común. Tampoco hace falta ser aquí un lince y tenemos todos multitud de ejemplos que se pueden traer a la memoria. Pero allí el problema era que algunos, por un planteamiento teológico hemos de pensar, argumentaban eso, porque el planteamiento es ese. Es algo que ya en la primera carta el apóstol, no sabemos si porque ya empezaba alguien a plantear esas cuestiones, dice, oye, vosotros tranquilos, sosegaos, dedicaos a vuestro trabajo de manera normal, haced vuestros negocios de manera natural para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Aquí hay que plantear, por lo tanto, esta cuestión. Una cosa es el que padece necesidad, es decir, el que tiene necesidad de comida, de un techo, de una ropa, etcétera, y la cuestión de aquel que no quiere trabajar, pero que tampoco quiere estar sin techo, sin comida y sin ropa. Esta es la clave. El que se encuentra en esa situación, eso es un problema que vamos a mirarlo. Pero la otra cuestión es, el que no quiere, lo organiza mentalmente, porque, y ahora veremos cómo esto ocurre en la historia. Oye, que se argumentaba, pero luego tú no le digas a ese, oye, el techo hay que trabajarlo, la comida, hombre, pues hay que hacerla, fíjate tú, porque tampoco se trata de coger una manzana, porque incluso eso requiere cuidar al árbol. Y la ropa, ¿qué te digo? Que ahora hay mucha de aquí a de allá, pero en ese momento había que hacerla. ¿Y qué quieres? ¿Que otro te la haga? ¿Tú no trabajas y disfrutas el trabajo de los otros? Oye, ¿la ley de no trabajar es solo para ti? Porque si aplicáramos esa ley, los techos, ¿quién los construye? La comida, ¿quién la elabora? La ropa, ¿quién la fabrica? Es un lío, pero había gente que funcionaba de esa manera y lo sorprendente es que se argumentase. Nos colocamos en la reflexión que ya hicimos, el pasado domingo y otros y seguro que en el futuro también. Cuando Pablo ruega y dice, oye, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Alguien puede imaginar que el apóstol Pablo estuviera diciendo, mirad, procurad que lo que había en ese momento de escritura, que además se copiaba a mano, que era la Septuaginta, pues que de eso se hagan muchas copias y que la tenga todo el mundo? Oye, eso no está mal. Pero ¿Pablo se está refiriendo a eso? Porque el planteamiento actual es de esa manera. Oye, hacer Biblias y que la gente tenga Biblia, vengan muchas Biblias. Malo no es, pero ese no es el dato. Entre otras razones, porque el apóstol está rogando que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue allí en aquella iglesia. Y es una palabra que llegó no por un libro, es más, el apóstol explica, oye, que cuando llegué allí a vosotros,
no llegué en palabras solamente, sino también en poder. O sea que cómo había llegado la palabra de Dios a la iglesia, allí a la ciudad de Tesalónica, es lo que el apóstol tiene en mente. No un libro, el libro también, no un texto, que también. Porque con ese planteamiento hay gente que dice, bueno, cualquier secta, cualquier grupo que tenga Biblias estaría cumpliendo este requisito. Oye, si la llevan, pues que la lleven, no llevan la Biblia. Y esto no es una retórica. Es curioso que recuerdo cuando la Sociedad Bíblica de España, que estaba colaborando con una exposición que se había hecho aquí en Sevilla, en la universidad, cosa rarísima, y que esa exposición nadie sabía por qué ni cómo se habían metido, pero la estaban llevando a cabo los testigos de Jehová. Y cuando eso se pone de manifiesto, bueno, porque por el lenguaje, etcétera, pero no había nada externo que calificara esa exposición de los testigos de Jehová. Yo creo que ese día en el cielo se reían porque es el colmo de rizar el rizo que estuvieran haciendo una exposición que se mencionaba a Casiodoro de Reina, que es el autor que defiende una teología sobre Cristo específicamente totalmente contraria a la de ese grupo. Pero ellos ni sabían de qué iba el tema, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esas cosas ocurren. Pero la Sociedad Bíblica Española también había colaborado con eso y lo consideraba muy bien y tal, ¿no? En fin, cosas raras. Y cuando llamé a la Sociedad Bíblica, uno de los argumentos que me dijeron es, bueno, pero también tienen la Biblia. Oye, son este grupo, pero también tienen la Biblia. Bueno, muy bien. Vale, oye, ¿y si hay un grupo satánico que tenga la Biblia? ¿Qué hacemos con ella? ¿Que la promovemos? Ese es el colmo, ¿no? Pero bueno, la idea que ha quedado es que de lo que se trata es del libro. Y alto ahí, que haya muchos, y que los haya de todo tipo, y con acceso a todo el mundo, en todas las lenguas. Eso es evidente. Pero eso no es lo que el apóstol está diciendo. Hay ahí, por lo tanto, una enseñanza en la que la palabra del Señor no es el libro que se distribuye o que se hace, en fin, con una máquina y que salen muchos, y que esa es la oración cumplida en este texto. No, la palabra del Señor, que corra, que sea glorificada como lo fue entre vosotros. Y ya he dicho y repetiré que aquellos que estaban perturbando a la Iglesia, nunca lo olvidemos, lo estaban haciendo con la palabra, lo estaban haciendo con el texto. Usaban la Septuaginta, es decir, porque no había otra, digo ese término como podría decir, usaban la Biblia que había. Y con ese argumento y con ese texto, con esos libros escritos a mano, ¿vale?, argumentaban. Y estos que no querían trabajar no hemos de asumir que es que habían ido a la India y allí se habían encontrado con una filosofía oriental y la habían traído a Tesalónica. No, eran gente que usaba la Biblia, que usaba el libro. Y esto no debe espantarnos, porque hay un error grave que, por cierto, en la exposición sobre la traducción de la Biblia que se hizo en Montemolín, yo me encargué de subrayar. Hay un error grave y es pensar que la Iglesia cristiana se corrompe porque no tiene la Biblia. Eso es cierto relativamente. La Iglesia cristiana se corrompe porque el corazón humano es corrupto con la Biblia. Las herejías, ¿cómo han sido defendidas? Los errores, actualmente, ¿cómo se defienden? Es decir, cuando nosotros planteamos aquí ese evangelio de Cristo en la cruz, que nada tiene que ver con el templo, con los valores, con los modos externos, con los ritos, sino que está en la cruz, que es la negación de todo eso. Es más, todo eso lo ha expulsado fuera. Y ahora Cristo fuera, está en la cruz, y eso es lo que anunciamos.
que eso es una locura, eso es una piedra de tropiezo, vale, pero ese es nuestro Cristo. Y oye, al anunciarlo lo que tenemos que decir es, oye, pues ahí lo que hay es muerte. Dios está matando a él. Y está matando a todo lo que es humano, a todo lo que sale de la naturaleza humana. Y para matar eso, ha tenido que hacer de la naturaleza humana a su Hijo, con el cual ha matado a todo eso. Oye, pues ese es el anuncio que hacemos. Que ahora la muerte, pues está ahí, y eso ha sido matado por la muerte de Cristo. Y ahora eso se anuncia, unido a que luego eso, también fuera del templo, se resucita. Y el Cristo es el resucitado y asciende a los cielos, fuera del templo. Oye, que allí en el templo de Jerusalén ni se enteran. Todo lo más que hacen luego es hacer unos elementos de arreglo para que no fueran aquellos testigos, que algunos de ellos eran simplemente los militares, que aquellos fueran a decir que aquel había resucitado. No, vamos a organizar esto para que la gente no vaya a escuchar eso. Eso es lo que hace el templo, negar la resurrección. Pero Cristo no resucita en el templo, no se mete por allí, no se presenta al templo, sino que está fuera. Oye, eso lo anunciamos. Y la Iglesia que anuncia un evangelio diferente, ¿con qué lo anuncia? Pues con un versículo, con un razonamiento sobre no sé qué cosa, con la Biblia. No te dicen, no, oye, ese evangelio, uy, qué cosa, mira, es un evangelio basado en la Biblia. Pero no, nosotros tenemos otro evangelio y otro Cristo y otra salvación que no está basada en la Biblia. Eso no te lo dirá nadie. Todos te dirán, no, ese Cristo tuyo de allí del Calvario, ese no, el del templo, el de los valores, el de la sociedad, no el que es escándalo, no el que se queda solo, sino el que está allí entre los reyes y bien recibido por el poder de la política, de la cultura, etcétera. Ese es el nuestro. Oye, la Biblia se usa y eso no debe olvidarse. Y los errores de la Iglesia desde el principio, y ya aquí en esta iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, en las iglesias de Galacia, se hacían usando las Escrituras. Por lo tanto, que la palabra del Señor corra y sea glorificada no significa que un aspecto material como es el texto que se distribuya mucho. Que eso no está mal, hágase siempre que se pueda, porque a veces te persiguen que el texto esté visible en algunos lugares, ¿vale? Pero esa no es la oración de Pablo. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener claro también eso. La oración nuestra es que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y es una palabra que mata el Señor con la palabra de su boca, precisamente las palabras falsificadas de aquellos que anuncian un evangelio con la palabra de Dios falsificada. O sea que la palabra de su boca, el Espíritu del Señor, esa espada, no mata al paganismo, no mata a las filosofías de Grecia, no mata a las filosofías hindúes, mata a las filosofías cristianas y a la teología cristiana. Esto hay que tenerlo en cuenta, que es bastante chocante, pero hay que tenerlo en cuenta. El Señor con su palabra, que corre y es glorificada, mata la palabra falsificada del Señor. Eso hay que tenerlo en cuenta. También mata las filosofías paganas y todo lo que se opone a la gloria de Cristo. Pero fundamentalmente no hay que olvidarlo. A lo que mata es eso. O es que el Señor en la cruz no mata a la realidad de la ley, de lo que habían convertido a la ley los fariseos, los escribas, los ancianos. Pues claro que sí. Entonces, el planteamiento que el apóstol encuentra allí en Tesalónica es un planteamiento sacado de la propia Iglesia, de la propia realidad. Los que decían que no había que trabajar, esos estaban argumentando desde el propio contexto en el cual se mueve. No es una filosofía pagana que ha llegado y que se incrusta en la Iglesia de Tesalónica, son argumentos desde ella. Y el apóstol dice, estos andan desordenadamente. Y ahí nos encontramos con este criterio de que algunos decían que no había que trabajar.
Y el apóstol dice que tampoco lo inventa él lo dice de una manera casi como si fuera una especie de refrán o de moraleja. El que no trabaje, que no coma. Eso no es un invento de Pablo, eso es él lo explica, lo dice, pero tampoco como si él hubiera descubierto el dato, sino que está presentándolo como algo natural, como algo entendible, como algo lógico. Bien, pues ahí estamos. Luego he leído ese texto de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol habla del derecho a no trabajar. Curioso, ¿eh? Estas cosas hay que mirarlas así, porque estamos hablando de lo que él dice respecto a los de Tesalónica, aquellos que andaban desordenadamente, de los que él dice que uno debe apartarse, y eso es muy interesante, ya lo miraremos en el futuro también, pero ahora nos encontramos que él habla del derecho a no trabajar para los apóstoles, de lo cual él no ha hecho uso, pero dice, pero no ha hecho uso porque he contemplado que al no hacer uso de eso, en concreto en vuestro contexto, que de otras iglesias sí he recibido donativos y ayudas, pero en el contexto vuestro, por la razón que fuere, yo no he querido recibir nada, sino que estas manos me han servido para que yo y los que están conmigo no necesitemos de vosotros, etc. Pero el apóstol dice, cuidado, pero que no se piense que el derecho no existe. El derecho está. ¿De quién? De que el que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Como el que estaba cuidando al altar, vivía del altar. Los levitas no tenían tierra y en la ley se estableció que ellos tenían que servir a todas las tribus y de las tribus recibir los aspectos materiales por las vías que fueren, ¿vale? Pero ese es el dato. Y luego, esa argumentación que tiene todo el sentido, porque Pablo no está diciendo, mira, yo tengo derecho a no trabajar y resulta que eso significa que yo no hago nada. No, el apóstol está ahí hablando de algo elemental y es de no trabajar en el campo que llamaríamos secular o material, etcétera, porque él tiene que hacer otra labor, otro trabajo. Pero el concepto de trabajo en el sentido remunerado, etcétera, pues dice, hombre, ese no, yo no estoy ahora mismo en una fábrica, podría estar o no, pero el derecho del apóstol, de aquel que anuncia el Evangelio, es que viva del Evangelio, por un principio genérico. Oye, el que cuida las ovejas, toma leche de las ovejas, se hace un quesito, incluso. Y el que está cuidando una viña, oye, ¿le vas a quitar que coja una uva cuando salga la uva? Pues no, es normal, es natural. Aunque hay épocas en que la sociedad es tan miserable que hasta eso te quitan, ¿no? Pero bueno, ese es el principio. Ahora, el concepto de trabajo de los que decían no trabajar en Tesalónica es igual que el concepto de trabajo que Pablo dice que él tiene derecho a no trabajar. Evidentemente no, se está hablando de cosas diferentes. En Tesalónica no están diciendo, no, nosotros que somos pastores, fíjate tú, o somos apóstoles, en consecuencia no tenemos que trabajar como los otros en esas cosas en las cuales ocupan su tiempo. No es eso. Y lo que el apóstol está diciendo a los corintios es, hombre, nosotros para dedicarnos a esto, de anunciar la palabra, de orar, de anunciar el Evangelio, no podemos dedicarnos a ese trabajo material como otros, honradamente, y además que es su vocación. No podemos hacerlo porque son vocaciones diferentes. Y yo para hacer esta vocación no puedo enredarme en esto. Pero Pablo dice, aún así, viendo la necesidad, a mí no me importa enredarme, porque lo considero una herramienta para el bien del Evangelio que tengo que anunciar. Así como es mi meta el anunciar el Evangelio, y ahí entre vosotros he visto que ese anuncio del Evangelio requería que no cobrase de vosotros, oye, pues no. Es más, me lo pongáis como me lo pongáis, que no, de otras iglesias sí he recibido ayuda, pero de vosotros no, dice el apóstol. Porque ahí convenía, y como mi meta es anunciarlo, para anunciarlo bien, a veces hay que hacer eso.
Y lo he puesto en ejemplo, dice él, en mí y en los que están conmigo. Ese es el argumento del apóstol. Existe un derecho, como a tener mujer, y ese derecho, a veces, pues tú dices, oye, pues mira, en estas circunstancias mejor no, aquí o allá, y lo razonas para el bien del Evangelio. Pero ahora entramos en otra cuestión necesaria, y es que a lo largo del tiempo en el cristianismo se consideró un bien extraordinario y un grado extraordinario de santidad, precisamente un estadio al que no podía llegar cualquiera, que era la pobreza, el voto de pobreza. Uno se puede incluso hasta reír un poco, ¿verdad? Porque cuando dice, oye, ¿esto de qué va? Pues mira, la orden de predicadores, votos de obediencia, de castidad, pues no podían tener mujer. Bueno, y pobreza. Eran mendicantes. Porque el apóstol dice, oye, yo no he recibido de vosotros y trabajo en una cosa material para tener con qué cubrir mis necesidades y las necesidades de los que están conmigo. Ellos no trabajan, pero con mi trabajo yo los cubro. Pero estos no. Estos nos dicen, oye, vamos a organizarnos para que, por ejemplo, varias familias que quieran, pues provean de lo necesario para que cuidemos bien nuestra labor y que tengamos pues el dinero para hacer un viaje, para comprar un libro, para, en fin, las cosas normales. No, no, no. El voto era la pobreza y vivir de la mendicidad. De ahí que estas órdenes se llamen así, órdenes mendicantes. Y claro, cuando uno habla de voto de pobreza, órdenes mendicantes, que en teoría un mendigo, pues hombre, es el que tienes en la esquina ahí, que te pide así con una bolsita o algo. Esa idea se te viene abajo totalmente cuando tú ves las propiedades que tienen esas órdenes, que han sido las más ricas siempre de la comarca. Oye, los pedazos de iglesia que han montado, los artistas que han pagado para ornamentar esos edificios. Es algo verdaderamente cínico, que toda esa grandeza, todo el modo de poder humano, toda la riqueza humana, precisamente esté en organizaciones que tengan voto de pobreza. Pues fíjense cómo va el asunto. Miremos cualquier ciudad, mírese Sevilla. Oye, el poder de las órdenes, los franciscanos. Y mira que si eres franciscano descalzo, ya es el colmo, ¿eh? Voto de pobreza totalmente. Y esos terrenos en ese centro de Sevilla, que vale una millonada, que te lo cambian por esto, por aquello. El poder extraordinario de catedrales, de edificaciones. ¿Eso de dónde proviene? ¿Del que está descalzo por la calle? Estas son contradicciones absolutas, pero organizadas teológicamente con la Biblia. Y ahí tenemos, y este tema lo vamos a tratar hoy, si se tercia alguna vez más, pero lo quiero cerrar hoy. Ahí tenemos el argumento, porque uno puede pensar, oye, esto no tiene sentido, porque una cosa es lo que el apóstol está diciendo, que él no quiere recibir dinero de la iglesia de Corinto, pero él no se ha quedado de manos vacías, se ha puesto a trabajar para tener dinero para él y para los que están con él. Es más, nos dice, oye, yo he recibido donativos de otras iglesias. Por lo tanto, eso ocurre. Pero ahora esta gente habla del voto de pobreza, de no tener, pero si es que el apóstol tiene. El apóstol sabe tener poco o no tener nada o tener mucho. El apóstol tiene, voto de pobreza no tiene. Él cuando cobra, cuando hace sus trabajos, él cobra por ellos. Y gracias a eso que cobra, él luego cubre sus necesidades y la de los otros. Él no tiene voto de pobreza. Cuando Pablo dice del derecho a no trabajar, ¿está hablando de pobreza? No.
Él está hablando de algo natural. ¿El levita tenía voto de pobreza? No, tenía un ordenamiento en el cual había que dar unas cantidades y hacer unas reparticiones con los sacrificios, etcétera. Bueno, y además eso era la ley. Ahora, ese argumento, ¿de dónde me lo sacan? Porque no es una orden solo, es otra y otra. Es más, una vez, hablando con un ex jesuita, el buen hombre que se había retirado de la compañía, era un gran investigador de la Iglesia en Latinoamérica, tenía mucha investigación hecha, mucha documentación. Este buen hombre me dice, bueno, es que al principio no querían dejarlos allí, porque claro, ¿cuántas órdenes van a ir allí con la mano? Pero si allí no había casi nada, ¿cómo vas a ir allí como orden mendicante? ¿Pero a quién le pones la mano? Si allí es que no había espacio. Y este buen hombre decía algo evidente, dice, hombre, es que no se podía permitir que fueran todas las órdenes allí. Y se eligieron algunas, los franciscanos, aquí o allá, luego al final los jesuitas también, pero es que no podían ir todos. Y él decía simplemente porque habría muchas más manos que siquiera árboles donde coger la manzana. Y eso es real. Pero esta gente tenía esa condición sacada ¿de dónde? Pues de enseñanzas bíblicas. Un poquito de San Pablo, un poquito de San Fulanito, de aquí, de aquella, al padre de la iglesia tal, aquel otro cual, los que ya planteaban que la mejor manera de vivir era irse al desierto, y hombre, allí propiedades no tienes, pero tampoco se iban a sitios malos, que uno ve dónde se construían los monasterios, oye, y salvo alguno por ahí en algún desierto que eso ya no se conserva, esta gente se buscaba unos sitios extraordinarios. Oye, que esos monasterios hoy se transforman en balnearios porque hay que ver el sitio que se buscaba. Serían mendicantes, pero mientras que iban mendicando, oye, iban echándole el ojo a los caminos y a los sitios y te hacían unos monasterios enormes, poderosos, que además, mendicantes, pero si esos monasterios luego fueron la clave de la economía de Europa. Eso es terrible. ¿Qué engaño es este? ¿Cómo no nos vamos a enfadar con estas cosas? ¿Ese es el cristianismo? Pues ahora que alguien nos diga que corran textos bíblicos, si esta gente los usaban, y los usaban para hacer esa tremenda incongruencia de ser santos con el voto de pobreza y ser al mismo tiempo los que tenían más riqueza y poder de toda la comarca, hasta el punto de que los monasterios, donde estaban estas órdenes con el voto de pobreza, eran los centros de poder durante siglos que forman el poder económico de Europa. Y esto es así, eso tampoco es una teoría que a uno se le ocurra en algún momento, no, esto es así, uno ve cualquier libro de economía del siglo tal, siglo cual, ¿qué ocurre? Pues hombre, los monasterios, el poder enorme que tenían, los diezmos que tenían aquella gente, los que trabajaban en aquellas comarcas para el monasterio, eso era el ámbito económico de Europa, que algunos dicen que funcionaban bien por algunas razones, porque los impuestos luego no lo pagaban ellos, es decir, ellos no pagaban impuestos, cosas rarísimas, ¿eh? Y así está España, claro, es que España es fruto de todo eso. Pero hay un punto sobre todo en el cual esta gente, cuando empiezan a hablarse de estas cuestiones, te dicen, alto ahí, aquí vengo yo, no solo con Pablo, las cosas que dice, sino con Cristo, con el Maestro. Y de momento uno puede decir, oye, a ver qué pasa, porque es verdad. Jesús trabajó durante un tiempo, luego en su ministerio, en el sentido técnico del término, no trabajó, pero nunca pidió. Cristo no tenía voto de pobreza, era pobre, pero no tenía voto de pobreza, como un bien. Era sostenido por alguna gente, entre ellas mujeres. Curioso, ¿eh? Varias mujeres. Siempre
están ahí, en la reforma que hacemos, pues es que están colaborando por aquí y por allá. Y en la vida de Cristo, en su ministerio, sabemos que Él pues tenía sus discípulos, iban por aquí, por allá, y era sostenido, entre otras, por varias mujeres, entre otras familias, etc. Eso no es voto de pobreza. Eso es que hay gente que apoya a un pastor o a un maestro y que para que desarrolle su función, esa gente aportan un dinero. Oye, eso no es voto de pobreza, cuidado ahí. Eso es simplemente organizar. Imaginad que ahora, pues nosotros somos pocos, evidentemente, pero imaginad una iglesia un poquito mayor y que en la iglesia hay un misionero, que el hombre, con su mujer, con sus hijos, pues ha tenido una vocación especial y va a trabajar como misionero, pues, ¿qué te digo yo?, en el Sáhara o por donde queráis. Se me ha ocurrido el Sáhara, pues no sé por qué, o en alguna zona de África, como te la encuentras lo primero, y todos decimos, oye, mira, pues vamos a ver, para tener cubiertas sus necesidades, esta familia necesitaría tanto, porque también es verdad que tampoco en esos sitios hace falta más. ¿Cuántas familias somos? Tantas. Oye, pues cada uno libremente, pues mira, yo me comprometo durante 3 años con 30 euros. Yo me comprometo esos 3 años con 50. Oye, pues a ver, ¿los compromisos dónde están? Sobra. Pues vale, hermano, vete para allá que estarás cubierto porque desde estas familias se ha cubierto tu trabajo. Eso no es voto de pobreza, para que tú allí puedas desarrollar tu trabajo normalmente y que no te tengas que dedicar a la agricultura y que no tengas tiempo de anunciar el Evangelio. Dedícate solo a anunciar el Evangelio, a trabajar por allí, y nosotros cubrimos tus necesidades y las de tu familia. Oye, eso no es voto de pobreza. Pero esta gente usa la acción de Cristo como un argumento para el voto de pobreza. Eso es falso. Hay que decir es falso, falso y falso. Eso no vale. Ahí ya la Iglesia se ha corrompido totalmente. Estos son herederos de los que Pablo dice que andaban desordenadamente. Estos son sus padres eclesiásticos, aquellos que el apóstol dice que hay que separarse de ellos y que si la Iglesia hubiera tenido buen tino, se hubiera separado de todos aquellos que hablaban de estas órdenes mendicantes que han sido el fundamento de la cristiandad, y cuidado ahí, y de los valores judeocristianos que ahora hay que defender. Esos valores judeocristianos, que cuidado ahí, valores cívicos normales, defendámoslos todos los que podamos. Pero los valores judeocristianos son de estos mendicantes. ¿O quién ha traído la cultura que llaman europea? Pues estas órdenes. Anda que todo lo que forma un modelo de organización de los monasterios, los de Cluny, uy, eso es tremendo. Cómo cambian la organización, cómo se pelean con otros, cómo influyen, cómo al final son los que mandan en las tierras enormes que van en España conquistándole a los musulmanes. Pues en fin, todo eso es lo que se tiene en cuenta. ¿Y de dónde está sacado? Pues de argumentos bíblicos. Cuando Pablo dice que la palabra corre y sea glorificada, lo que está diciendo es que la palabra del Señor corre y sea glorificada, diríamos hoy, para destruir a todos estos mentirosos, para destruir a toda esta cultura insana. Así que nosotros si pedimos que la palabra del Señor corre y sea glorificada, hemos de saber que es para destruir con ella estas falsificaciones de la palabra. Y todo esto crea una cultura. Se hablará de muchas maneras, porque esto siempre viene a colación. El concepto de pobreza es esencial a la Iglesia romana y a su plan de salvación. Es fundamental, El pobre, el mérito del pobre, el voto de pobreza es un voto de los escalones más altos, que ya es el colmo, ¿no? Pero todo eso crea una sociedad. Y yo he dicho muchas veces, parece que cuando la reforma viene, y una de las cosas que puso
con la palabra del Señor corriendo y siendo glorificada es que el trabajo es honroso. Fíjate, que el trabajo es honroso, que el trabajo es santo. Uy, esa fue la revolución en Europa, que no había santidad en la pobreza como tal, que si uno era pobre tenía un problema y que tendría que salir de ella y que te ayudara a los demás a que no tuvieras una situación de necesidad absoluta. Ese modelo es el de la Reforma Protestante, el de la Escritura, frente al modelo anterior que era también sacado, falsificado ciertamente de las Sagradas Escrituras. Y esos son luego pues sociedades diferentes. ¿Cómo va a ser lo mismo una sociedad en la que se diga, no, el trabajo es honroso, además todo tipo de trabajo? Tú eres carpintero, pues fenómeno tú. Esa es tu vocación, trabaja lo mejor que puedas, produce lo más que puedas para que otros puedan tener también instrumentos tuyos, el otro que investigue, el otro que siembre, el otro que planifique, cuanto más mejor, pues para el común bien de la sociedad. Oye, ese modelo no puede ser el mismo en el cual la raíz de lo sagrado sea el voto de pobreza, falsificándolo todo, que sea la mendicidad como un bien. En la Reforma se eliminaron los mendigos, la sociedad tenía el deber de cuidar a los endebles de su entorno, pero que tampoco se pasara a alguien queriendo ser más listo que los demás y pretendiera no trabajar, cada uno según sus fuerzas. Y la sociedad toda, la comunidad toda, pues aportaba luego los bienes pues para las necesidades de todos, de las familias, de los niños. Ese es el modelo de la Reforma. Pero frente a eso está el modelo, ¡ay de nosotros!, hispano. Es que es español, sobre todo. Y que luego es el que se traslada a Latinoamérica. Y en ese modelo, con matices, porque esto no se puede poner un bloque solo. En ese modelo está el concepto, que esto es la ruina de España, el concepto de hidalguía. Esto está muy relacionado con la Reconquista, que ya esto es para rizar el rizo. Hay gente que habla de España como la que recobra, la que hace la Reconquista. Eso fue una guerra civil absurda, sin sentido, porque bueno, el que llevaba aquí ya 300 años, ese no es español. El que viene de Asturias y lo quite de allí y le roba sus tierras, ese es español y el otro no. Si el otro a lo mejor ha venido de Francia hace 100 años y estos llevan aquí 300, hombre, son españoles. Unos son musulmanes, otros son no sé qué, otros son no sé cuánto, y se pelean. Y ahí está uno para conquistar la tierra del otro. Pero el modelo hispano, que se fortalece en ese contexto, porque se daban tierras a ese tipo de gente, es el modelo de la hidalguía. Y el hidalgo, que tiene muchos matices, pero el hidalgo como modelo jurídico es alguien que es el colmo, que tenía el privilegio, que tenía el derecho, es decir, el hidalgo tenía su condición de hidalguía unida a que no podía trabajar. Oye, el hidalgo no trabaja. Y ese es el modelo santo de España, el hidalgo, al cual claro, cualquiera que no, se quería aspirar. Y para que fueras hidalgo no podías tener sangre impura. Y te tenían que dar tus certificados. Y había tipos de hidalguía, ¿no? Había hidalgos de lo que llamaríamos hoy de 7 apellidos. Se compraban cartas de hidalguía, porque entre otras cosas el hidalgo ya demostraba que no tenía sangre impura, de moros o de judíos, que no había tenido problemas con la Inquisición. Eso cuando la Inquisición ya está en funcionamiento, todo eso se va formalizando y, en consecuencia, eres el modelo del hispano. La actualidad política en España debería recordar eso, un poco. El modelo de España, esa España de la contrarreforma del siglo XVI, del siglo XVII, es el modelo
del hidalgo, habría que decirlo. Mira, el modelo es el hidalgo, y el hidalgo tiene como característica que no tiene que trabajar, no puede. Que esto ya es asombroso. Y en la reforma, precisamente, allí lo que se dice es que todos tienen que trabajar. Oye, pues cambia un poco la cosa, ¿no? Aquí que el hidalgo, el modelo supremo, no trabaja. Solo puede, eso sí, hacer la guerra. El hidalgo tenía el deber de hacer unos ejercicios militares, de estar siempre preparado, de tener sus armas, en fin, el hidalgo va para conquistar tierras, pero no para labrarlas. El arado no está en sus escudos.